Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco. Es habitual que Juan Carlos venga a mis directos y le he hecho ya unas cuantas entrevistas. Hará cosa de casi un año le entrevisté sobre dos de sus novelas, Atentado la conjura de Igeldo y Burdinsare el honor de un Berrozzi. Esta vez lo entrevisto por otra de sus novelas, una novela corta, pero que me ha interesado muchísimo, que es Helvegen. Es una distopía, un género que a mí me gusta mucho, siempre que se sepa hacer bien, ¿no? Y realmente es una novela que presentó para un concurso que escribió en 2018, en marzo de 2018, en Getxo, y que habla sobre una sociedad que tras una serie de problemas estructurales vive bastante aislada de su entorno, con un comercio muy intervenido y regulado, con una serie de normas muchas veces quizás no codificadas, pero que sí que se aplican y que la verdad para mí da por muchos sitios. Habla de la estratificación familiar, habla de los roles de género, ¿no? De cómo esos roles de género se podrían diluir. Esto también lo explica en esta distopía, que aunque es una distopía, no es una distopía inimaginable. Y esa es precisamente la gracia que tienen para mí las distopías, ¿no? Que nos están señalando futuros a largo plazo que podrían ser plausibles, ¿no? Luego, para bien o para mal, es el lector el que juzga y el que reflexiona. Entonces, para hablar de Helvegen, para hablar de Freya, para hablar de Endymion, Artemis, Baldur o la hermana que anda ahí haciendo doble juego, pues tenemos aquí al autor, a Juan Carlos Pérez, que nos lo explicará mucho mejor. Muy buenas, Juan Carlos. Sí, muchas gracias. Sí, evidentemente, no solamente el agradecimiento, sino también la felicitación a ti por tu última criatura. ¿Cómo se llama? Romance mestizo. Bien, pues disponible en Amazon. Bien, pues ciertamente este Helvegen quería presentarlo al primer concurso Ramiro Pinilla de novela corta. Y bueno, pues había dos vectores que eran importantes a la hora de establecer la relación con la escritura. Uno de ellos era la limitación temporal a la hora de poder presentarlo, con lo cual hay una dificultad de, bueno, de escritura en un determinado tiempo, y luego la limitación en espacio. Porque era en ese momento era entre 70 y 105 páginas, y en bruto fueron 104. Tal vez por eso hay alguna secuencia en la que se me comentó que igual la cosa iba demasiado rápido, demasiado racional a la hora de resolver determinados conflictos. Mi idea, a pesar de que bueno, resulta ciertamente curioso presentarse a un concurso acerca de un autor del que no he leído nada. Bueno, no me refiero a que no he leído nada porque conozco la biografía de Ramiro Pinilla, pero me refiero a que no he leído ninguno de sus libros. Ninguno. Por lo menos por ahora. Nunca se sabe. Y me he presentado 3 veces al concurso Ramiro Pinilla de novela corta. Tenía la idea de que Ramiro Pinilla luchaba contra los clanes. Y era un poco rojeras este camarada. Y como yo no soy rojeras, y además sé que en algunas veces ha criticado a través de sus personajes a nacionalistas vascos, a jeltzales, quise hacer un vector respecto de: vale, en mi vida personal no tengo relación con ningún clan, porque por una parte de la familia y por otra he tenido dificultad a la hora de tener una relación normalizada, a pesar de que, ¿qué es normalizado? Normalizado es el tema de la norma. No hay ninguna norma de la relación familiar de cómo deba ser. Y lo natural, ¿qué es lo natural? Bueno, el cólera es natural.
Así que nos podemos hacer disquisiciones, pero el estar más en el plano individual o de colectivos limitados es algo que ha tenido bastante que ver con mi vida y no la situación con grandes clanes que en principio tal vez esté en ese trasfondo en la propia novela y quería hacer algo que también estuviera autocontenido y se dudara, porque normalmente esta situación respecto de las distopías suele ser hacia el futuro, pero te habrás dado cuenta cómo termina, es decir, que no, que es otra cosa distinta, con lo cual también es una ucronía, pero no es la distopía típica. Y quería ponerlo eso en una especie de tribote, como son los tres escenarios, el escenario central y dos apartados, uno de ocio y otro de negocio, comercial y de disfrute. El hecho de que introduzcas los elementos de limitación, de extensión y limitación de plazo para presentar la novela explica muchas cosas. Digo que explica muchas cosas porque quien se lea Helvegen sabe que esta novela da para 200 páginas sin meter paja. Perfectamente. ¿De acuerdo? Porque realmente es que tú no sé si eres consciente, pero la introducción es que da juego para llevar la situación por muchos lugares, ¿no? ¿Cuántos días tenías para escribir la novela en aquel momento? Ahora mismo no recuerdo cuándo era la fecha de entrega, pero bien podría haber sido los primeros días de abril, probablemente. Tenías 3 semanas entonces, porque empezaste el día 13 de marzo a escribir. Sí. Sí, sí, eso limita mucho, porque estoy pensando que cuando yo he escrito alguna novela corta del tirón, ¿no? Que no siempre la he escrito del tirón, pero más o menos el proceso de redacción es un mes. Así que evidentemente la limitación temporal influye, pero sobre todo también influyó la limitación en extensión. Si tú no hubieras tenido esa limitación de extensión, ¿habrías hecho una novela algo más larga? Pues probablemente. Quiero señalar el pequeño detalle, y se puede ver en la parte de atrás de Atentado a Conjura de Geldo, que en ese enero de 2018 estoy escribiendo la Conjura de Geldo. Y pudiera haber sido una novela para... Pero vamos, me di cuenta muy pronto que estaba pasando, pero de larguísimo, esas 104 páginas, con lo cual me tuve que plantear, bueno, pues para, si quiero presentarme al Ramiro Pinilla, tiene que ser otra historia distinta, no puede ser Atentado. Y como curiosidad, el tema del título, lo mismo que Atentado y Murdiensares, son títulos de Pedro Ereña. En este caso, por tal vez el vector cultural, igual no te sorprende si te digo que lo consulté con Ancor Jorge Dorta y me dijo precisamente este nombre, Helvegen. Luego me enteré de que hay un grupo de música que tiene el nombre este de Helvegen, con lo cual en principio puede haber colusión de intereses o de cuestiones. En teoría, el nombre significa camino al infierno. Viniendo de Ancor, no sé por qué no me ha extrañado. No sé por qué. Y conste que, aunque no tengo el gusto de conocerlo personalmente, no tengo en absoluto nada en contra de él, al contrario, ¿no? Pero no sé por qué no me ha extrañado. Bueno, digamos que tiene todo su sentido, Helvegen, porque la sociedad que se presenta es una sociedad bastante endogámica, bastante cerrada tanto en lo legislativo, ¿no? Con las limitaciones al comercio, como también en la estratificación,
¿de acuerdo? Hay unos vencedores y hay unos vencidos, y también estratificada en lo que es la moral. Hay una moral, podemos decir que mejor o peor, pero una moral que también permea lo que se puede y lo que no se puede hacer, aunque no esté codificado como ilegal. Que esto es de hecho lo que le pasa a Freya. Freya en un determinado momento se niega a ser sometida a una determinada vigilancia o geolocalización. Hacerlo no es formalmente ilegal, pero todo el mundo lo hace porque asume que aunque no sea ilegal, hay que hacerlo, ¿no? ¿Tú buscaste esa contradicción entre lo que es legal y lo que es socialmente exigido? Sí, sí, efectivamente. Y más allá de eso, hay una cosa curiosa, y es que, y ya lo había visto en Atentado con Jura de Geldo, que los personajes me hablaban. Me decían por dónde tenía que ir, lo digo porque Freya tenía que estar muerta, o muerto, desde el inicio. Tenía que ser un recuerdo, y contado a través de los diversos personajes respecto de cómo esos engramas de la memoria funcionan y todo esto. Pero me dijo que no así. Así que Esta vez no hiciste lo de Begoña. no, bueno, es que bueno, en el caso de Begoña, eh, No, ya. No estoy diciendo que estuviera mal. Lo que digo es que el final de los personajes es distinto. ya dije que el día en el que, justamente cuando tuve esa revelación de lo que los personajes me dijeron que tenía que hacer con Begoña, es en el mismo momento, la misma hora, minuto, en el que supe que había fallecido Dolores O'Riordan de Cranberries. En este caso, con Freya, que seguramente, no sé si habrás visto, pero tiene nombres clásicos, y por buenas razones, respecto de las personalidades tanto de Endymion, de Selene, de Freya, de Baldur, que tiene su relación ciertamente con esa mitología tanto nórdica como grecolatina. Hay la división respecto de por qué este personaje, la madre, el padre, cada uno que viene de una mitología distinta al nombre, esa fusión de diferencias de caracteres. Claro, tiene sentido en tanto en cuanto, y además lo vemos luego en su ejecutoria durante la novela, Artemisa es la diosa griega de la protección. Sí. Claro, no, tiene todo el sentido del mundo. Yo, de hecho, me he dado cuenta de que no era una casualidad, de que era algo buscado, y eso pone en valor la novela, porque luego, efectivamente, si vemos la ejecutoria de los personajes, se ajusta a los nombres, ¿no? Sí, por ejemplo, Selene es el nombre de nuestro satélite principal. Sí. Sus habitantes, en teoría, serían selenitas. Efectivamente. A mí eso me ha parecido interesante, y además, cuando volvemos a lo normativo o no normativo, mira, esto me ha pasado hace menos de 2 horas, ¿no? Me ha tocado escribir y, claro, es muy curioso, esto mucha gente no lo sabrá, pero la homosexualidad en España solo se empezó a penalizar legalmente a efectos civiles, no eclesiásticos, ¿no? A partir de 1928. Ahora bien, primera, en una sociedad en la que no hay separación entre la Iglesia y el Estado, la moral pública se aplica también en la legalidad. Formalmente la homosexualidad no estaba penalizada, pero había 50.000 leyes que, sin que dijeran eso, la penalizaban de facto, ¿no? Sí, es decir, es un poco como esa norma en la que no era obligatorio el uso de vacunas, pero si querías ser escolarizado, y escolarizarse era obligatorio,
para escolarizarte tenías que tener las vacunas puestas. Con lo cual, indirectamente, era una obligación de tener las vacunas cuando fueras al colegio. Claro, pero digo esto porque en el caso de la homosexualidad cualquier persona sabrá que hace 100 años te podían llevar a la cárcel por eso. Sí, con Freya la idea era hacer también elementos simbólicos respecto de una sociedad que a trancas y barrancas sigue funcionando, tanto entre la apariencia y lo que hay. Esa situación respecto de la identidad, de la propia personalidad de Freya, supone el símbolo de que imaginemos 0111000012, ese elemento disruptivo que no está previsto, pero aparece. Bueno, pero los elementos disruptivos también habría matemáticos que te hablarían de la probabilidad. Sí, pero también habría matemáticos que te jurarían y perjurarían hasta que aparece ese 2 que eso jamás va a pasar. Sí, a no ser que seas Elvis Amoroso y tengas una capacidad de cuadrar los números maravillosa, no es el caso. En eso estoy de acuerdo. No, en eso estoy de acuerdo. Pero yo también pensaba en el personaje de Freya y en el elemento disruptivo, que por cierto, tampoco es la primera vez que lo tratas en tus novelas, aunque quizás de una forma más indirecta, ¿no? Del tema queer. Sí. Ya no estoy hablando de homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad. No, es que a mí Freya me parece más bien un personaje queer, ¿no? Sí, posiblemente. Por un motivo, porque digamos que lo que se hace, digamos, o se transmite, ¿no?, en la novela, y a mí esto es algo que me ha dado que pensar, es una sociedad en la cual, por ejemplo, estaría mucho más diluida la distinción de géneros, ¿no? Mucho más. De hecho, Freya es un nombre unisex. Sí. ¿No? Y eso está también hecho con toda la intención del mundo. Sí, claro. Claro. Y recuerdo que en otra de las novelas que he leído, ahora mismo no me acuerdo si era en Atentado o en Burdinsare, ¿no?, hablabas, por ejemplo, de los baños unisex, ¿no? Sí. Que evidentemente uno no puede evitar pensar, por ejemplo, en la construcción del Pentágono, que se hizo con el doble de baños de lo que correspondería, porque era para blancos y para colorados, para negritos. Y que si nos ponemos un poco tontos, bueno, escuché alguna noticia respecto de trenes. Aquí hay un sistema de comunicación entre los tres lugares por ferrocarril. Decían que en Japón iban a guardar un vagón solamente para mujeres, por si acaso se sintieran seguras ahí. Pero claro, como, bueno, lo comentamos en cierta medida en un grupo de WhatsApp, esa visión es muy antigua, muy viejuna, respecto de la idea de que, ¿y si entra una mujer con apetitos eróticos festivos y quieren tener una situación en la que una de las dos acepta y la otra se resiste? ¿Eso no sería una situación igualmente dolorosa para esa mujer que se quiere resistir respecto de si fuera un hombre? Con lo cual, entonces, el vagón únicamente para mujeres de la Guardia Segura, entonces no funcionaría para nada. Con lo cual, hacer esa separación, esa segregación, sería absolutamente estúpida e inútil, sobre todo teniendo en cuenta de que hay una película de 1997 que establece un baño unisex, a pesar de que pudiera haber sido polémico, y lo fue, aquella de Paul Verhoeven, Starship Troopers. Eso que dices lo explicas además, ahora que recuerdo, poniendo en Helvegen el ejemplo de los vestuarios, ¿no?, que serían unisex. Yo en eso siempre comento, vamos a ver, ahí hay incluso un cierto debate interno, por eso a mí me gustan estas novelas, porque al final estas novelas obligan a pensar, y obligan a pensar ya más allá de la propia historia, en la relación que puede tener con nuestro contexto actual. Bueno, es que ahí hay un debate
muy importante dentro incluso del feminismo, ¿no? Entre lo que es el feminismo clásico Rad-Fem, que sí que es más partidario de esta segregación de espacios, ¿no? Y luego está la cuestión queer, que al defender también una idea más fluida, en algunos casos podría, digamos, ser más partidario, pero digamos que esto está en el debate público. Pero mira, vamos a poner ejemplos del Estado español. En el Estado español se han intentado crear, por ejemplo, servicios de taxi solo para mujeres, de taxi público, que no han tenido un especial recorrido, ¿no? Es decir, sí que realmente hay la cuestión de hasta qué punto vamos a ir hacia una sociedad que una o funda estos elementos. Yo personalmente sí veo determinadas cuestiones que veo difíciles a corto plazo. Yo siempre voy a poner un ejemplo. Vete a los baños de un hombre y vete a los baños, si te dedicas a limpiarlos, te lo puede decir cualquier persona, ¿no? Si tú limpias los baños de hombres y los baños de mujeres en un local, normalmente los segundos suelen estar más limpios que los primeros, ¿eh? A mí me ha tocado hacerlo, años A, ¿no? Y esto, por ejemplo, se nota. Incluso estoy recordando unas declaraciones de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, bueno, con aspiraciones de ser más que presidente, que comentaba precisamente los temas de higiene relacionados con orinar en la vía pública, ¿no? Y que tradicionalmente este problema lo habían tenido más con los hombres que con las mujeres. Es decir, siguen existiendo determinados estereotipos de género. Aquí lo que planteas es algo revolucionario que, oye, da que pensar sobre si esto sería posible, ¿no? Sí, si por lo menos plantear el debate creo que está bien. No, y a mí por eso ya me ha parecido sugestivo, de por sí, porque obliga a pensar. Y yo algo que le pido a la literatura, sobre todo cuando son distopías, es que me hagan pensar. Sí, por ejemplo, esa situación respecto de... es un lugar en el que ha habido una problemática previa, que en principio creo recordar que no se explica, por eso daría para precuela, el explicar cómo se ha llegado ahí, a pesar de que alguna línea se habla de que hubo un periodo respecto de poder aclimatarse, construir estos lugares y poder introducirse en ellos, pero en este lugar fuera está nevado, por tanto hay frío, congelación, tal vez muerte, salvo esas conexiones con el lugar de comercio, un puerto, y la situación respecto del lugar balneario con restaurantes para no estar exactamente ahí dentro y poder tener una especie de ciudad de ocio y esos controles en las puertas que también tienen luego su puerta trasera a la hora de todos esos tráficos medio ilegales que se producen, y ciertamente quería transmitir esa idea de libertad o seguridad que también en este siglo XXI ha tenido cierto desarrollo, y que descansa en el caso de la ciudad en esas instituciones que en teoría están velando porque a nadie se le ocurra hacer ninguna tontería, que bueno, nunca se sabe cómo va a funcionar el ser humano. Yo recuerdo que ese era un elemento que se trataba en la novela. Recuerdo también que hay un personaje que a mí como mínimo me sugirió mucho, que es Baldur, ¿no? A mí Baldur me sugiere mucho porque me parece un ejemplo de inadaptado social que sublima sus impulsos mediante algo que le da dinero. Cuando pensaste en Baldur, ¿en qué estabas pensando, básicamente? Pues estaba pensando en principio en el Baldur de las mitologías nórdicas, que es bastante chapalante, es bastante creído de sí mismo, que en teoría piensa que es invulnerable, a pesar de que luego
su hermano Loki, en la mitología es Loki, el hermano, el que le juega esa jugarreta, en principio para gastarle una broma, pero al final acaba liquidándose, ¿no? Lo cual ciertamente es bastante propio de un personaje como Loki. Con lo cual aquí quería trasladar esa noción de Baldur, pero convirtiéndolo en parte en una especie de mercenario, alguien que cree que es invulnerable, que puede obtener lo que quiera, pero que al final se acabará encontrando con Freya. Y en parte, pues ahí también está una situación de David y Goliat, un poco. Lo que pasa es que Freya tiene un caballo de Troya. Ahí está el problema. Sí. Y un caballo de Troya importante. Es muy curioso porque además, en principio, todo lo que tiene Freya son hermanas. Sí. Y algo que a mí me llama la atención es que él nace siendo hombre cuando ya no esperaban tener varón, ¿no? Esto es un poco lo que se transmite. Pero aunque es el último, que bueno, esto me recuerda al actual soberano del Estado español, ¿no? Es Sí. el último, pero es el jefe del Estado. Sí, o también aquellas políticas maltusianas de China. De, vale, puedes tener un hijo. Ah, pero es que me ha salido mujer. Pues te fastidias. Y ahí pero se producían asesinatos. Ya se me ha muerto. Sí, pero por eso, ¿cómo? ¿Pensaste en el Borbón a la hora de pensar en Freya? No. Bueno, fue casual entonces. Sí, es cierto que está Elena, Cristina y luego Felipe, pero no pensé No, en esa familia. aparte, un matiz que quiero hacer, porque esto muchas veces no se sabe y se habla de que en el Estado español está la ley sálica. No, no está la ley sálica, en tanto en cuanto la ley sálica prohibiría en cualquier caso el acceso de las mujeres al trono, si se aplica estrictamente. En el Estado español, por ejemplo, ¿por qué hay una heredera? Porque no se impide. ¿Qué sucede? Que si Leonor hubiese tenido un hermano varón, aunque fuese el más joven, ese sería el príncipe de Asturias. Sería un poco hacer este matiz que creo que puede interesar en tanto en cuanto aquí el principio sucesorio en la familia es similar. Sí. En el caso del Estado español habría una vertiente bastante curiosona con respecto a la ya afortunadamente ex ministra Irene Montero, en el que si mediante la ley correspondiente Sofía se hubiera personado en un registro y se hubiera autodefinido varón, entonces inmediatamente habría sido designada príncipe de Asturias. Refútamelo. No seré yo quien te lo refute. Ahora bien, tratándose de Irene Montero, como comprenderás, yo intento, es imposible no tomármela en serio, ¿no? Ya, Pero pero esos varones que sin ningún tratamiento ni nada se acercaron al registro y dijeron, ahora soy mujer, ¿te vas a cambiar de nombre? No. ¿Vas a hacer tratamiento? ¿Quién sabe? Pero apúntame como mujer. con Bueno, la pues ley trans en la mano eso podría ser. Lo que pasa es que luego la ley trans tiene unos artículos que, bueno, lo dejan a la alburra. A ver, realmente, y esto lo digo con todo el respeto a los trans y a las personas que están haciendo, ¿de acuerdo?, esa transición, porque existe la disforia de género y existen sí. personas que están atrapadas en un cuerpo distinto, ¿no? Pero, a ver, la ley trans, tal como la dice Irene Montero, es una auténtica chapuza. Hablemos claro. Es una chapuza y efectivamente luego tendría que haber un desarrollo jurisprudencial porque de hecho ya está habiendo casos en el Estado español del tipo que tú me estás diciendo, ¿no? Incluso casos de violencia de género, Sí, ¿no? precisamente por eso se cargaron a una primera ministra de Escocia. Efectivamente, a Nicole Sturgeon, sin ir más lejos. Sí. Entonces,
Digamos que ahí se plantean esas disyuntivas. Luego, el desenlace, ¿no? Porque esta novela, repito, tiene una introducción muy interesante, muy rica, y tiene un desenlace bastante acelerado, ¿no? Ya digo, explicando lo que has explicado, ya entendemos el contexto, ¿no? De que tuviera un desenlace tan acelerado. ¿Qué pretendías con el desenlace y qué idea, la fundamental, querías transmitir con el desenlace? Ya no con la novela en general, con el desenlace. Pues que este tipo de sociedades tienen posibilidades de colapsar y que al final, cuando se producen situaciones complicadas respecto de, por ejemplo, un secuestro, hay que tomar decisiones, sobre todo porque vienen derivadas de una, en este caso, una dificultad en el ámbito institucional respecto de la asamblea, el hecho de aceptar o no, respecto de la posición de eso que es común, hacerlo normativo, o seguir defendiendo la posición de que esto tiene que seguir siendo posible, que cada cual tome las decisiones libremente. Y eso significa que si es una costumbre y entonces es posible tomar una decisión según lo que uno tenga en conciencia, pues entonces habría que permitir el hecho de que alguien dijera que no. Y ahí estaría el asunto, y evidentemente siempre hay alguien que dice, no, no, no. Si esta persona nos jode el chiringuito, hay que ir a por ella, a por la familia, y evidentemente eso puede sustanciarse en algo tan grave como el secuestro. Lo que tenía cierta idea era el hecho de que alguien iba a salir y iba a dejar la ciudad en algún estado, lo cual también da para esa secuela que hubiera establecido tanto el vector de los que salen y qué vida tienen fuera, y cómo queda la ciudad y cómo evoluciona posteriormente. ¿Qué elementos ves relacionados con el libre comercio? Porque tú planteas una sociedad que comercia más bien poco. Tú también pusiste el foco en ese tema. ¿Lo ves como una posibilidad? Hoy que hablamos de aranceles trampianos, pues quizás haya venido que ni pintado a hablar de Helvegen. En aquel entonces, bueno, el Pato Donald ya estaba en su primer mandato, ahora que lo pienso. Sí, también jugaba a estas cosas. Sí, pongo que el padre, Endymion, tiene relación con el comercio de la ciudad, que después del cataclismo ha habido algún núcleo por ahí que ha ido teniendo al observador más avanzado el nombre del lugar al que van. Más o menos sería fácil identificar el lugar real en el mapa en donde está. Eso se puede hacer. No sé si te has imaginado cuál es el puerto de destino y en qué lugar del mundo podría estar. Pero sí, la idea es eso, que hay una misión que es más o menos oficial, pero toda esta caterva de grupos alternativos que quieren mantener el poder estando en la sombra, esto como si fuera el mago de Oz, que está el mago pero detrás de la cortina y con una pantalla, pues tienen esa idea respecto de autarquía, sí, no, esto de volver a conectar nos devuelve al mundo anterior, con lo cual ahí las posibilidades son varias, pero sí, el padre Endymion es un poquito idealista, lo cual también entronca con el propio nombre y con la tradición de la mitología. Idealista, pero sabe, digamos, dónde se mueve y qué arenas está pisando. Ojo, no es un ingenuo tampoco. Y no sé, a mí me recuerda a Jordi Pujol en sus buenos tiempos. ¿Y por qué? Por esa capacidad de pacto. Es que
el problema que hay, y yo esto siempre lo he visto mal, es que a Pujol se le criticaba mucho, bueno, sobre todo desde el resto del Estado español, ¿no? Llamándole pedigüeño o cosas por el estilo. Cuando la vida es transacción, la vida es acordar, la vida es pactar, ¿no? ¿Qué pasa? El tema vasco es ya distinto porque directamente hay un régimen foral, hay unas haciendas forales y vosotros ya por la propia naturaleza que tiene el concierto tenéis que hablar con el Estado español todos los años para ajustar cuestiones, al final, aunque sé que es por quinquenios, pero al final casi todos los años hay que hablar por un impuesto que se crea, ¿de acuerdo? Que hay que decidir quién lo gestiona, por ajustes en el cupo, si asumís nuevas competencias. Al final, si te das cuenta y tú este seguimiento lo haces, Sí, sí es cierto. casi todos los años tenéis que negociar con el Estado español en relación al concierto, de una o de otra manera. Y yo lo que veo en Endymion es esa cuestión de que, bueno, él sabe cuáles son los límites del sistema, pero sabe que puede ensanchar el sistema, ¿no? Y cuando un poco pactan cómo va a ser el juicio, ¿no? A Freya, pactan, bueno, sabiendo hasta dónde puede tensar la cuerda. Pero a mí eso me gusta en tanto en cuanto es pragmatismo, pero buscando avanzar, ¿no? Este tipo de política se critica mucho. Yo nunca la he criticado. De hecho, me parece el tipo de política más inteligente que puedes hacer, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que en el Estado español estas cosas son harina de otro costal. Nos tomamos las cosas mucho a la tremenda, ¿no? Y bueno, no hemos aprendido de los países del Estatuto de Westminster, ¿no? Que arreglan las cosas de otra forma. Sí, efectivamente, cuando llega el momento de la resolución del tema del secuestro, teniendo en cuenta de que una de las 3 hijas no es trigo limpio, o no tanto como aparentaría, en esa reunión familiar en la que se exponen los diversos puntos de qué hacemos, cómo lo resolvemos, me pasó esa circunstancia de que estaba con esa parte y en ese momento miré, bueno, ¿en qué hoja estoy? Y dije, ahí va los donuts. Seguramente, de haber tenido más tiempo, se habría parecido esa reunión más a El Padrino. Pero, debido a que tenía poco espacio y poco tiempo, pues prácticamente son genios en el que la teoría de juegos funciona de manera espléndida, en el que todo el mundo hace un cálculo racional, lo cual en parte viene bien respecto de que la situación, El Padrino, la presuponemos en todo el resto de las familias de la ciudad. Y como esta es distinta, entonces se puede entender tal vez de que sea distinta precisamente por un comportamiento diferencial respecto de lo que pudiéramos presuponer, aunque, como digo, seguramente habría sido más bonito el hecho de presentar una situación en la que los diferentes intereses particulares, una bronca más o menos organizada, habría quedado un poquito más realista y la gente lo hubiera entendido tal vez más, pero como dije, se coaguló toda esa situación y bueno, pues queda mejor esa interpretación de, bueno, esta es la única familia que puede tener un viso de actuación más elevado respecto del resto que parecían como una cochiquera ahí en los bajos fondos. Bueno, es que a mí la familia de Freya me parece una familia patricia, ¿de acuerdo? Es lo que parece, y con aspiraciones reformistas. La podría definir así, o como mínimo es lo que parece, dentro del ecosistema social de Helvegen. Y una ciudad en la que, como viste, también tienen sus deportes para entretenimiento. Sí, lo explicaste, además un deporte propio. Pero este tipo de cuestiones, ¿sabes en qué pensé yo cuando hablabas de ese juego de pelota?
No sé por qué, oye, pero pensaba en la pelota azteca. Sí, me parece razonable haberlo pensado. Quiero decir, pero sí que me di cuenta de ese elemento y por esas razones que me parece una novela bien planteada, una novela que ampliada, pero ampliada introduciendo más desarrollo, un desenlace, sería una novela de publicación editorial, ¿de acuerdo? Objetivamente, es decir, me ha gustado y repito, a ver, hacer una distopía bien es complicado, ¿eh? Y tú los elementos los tienes ahí. Yo te quería preguntar si es, aunque tengo algunos libros tuyos por leer todavía, ¿de acuerdo? Si esta es la única vez que te has dedicado a las distopías. Que recuerde, sí. Yo debo decirte que tienes camino para más. Que haya introducido elementos de historia alternativa. Por ejemplo, en la Laguna del Amor hay algo de eso. Pero distopía, ucronía, en principio, como libro, que yo recuerde este. Bien, pues yo realmente es un libro que recomendaría leer. Dime si hay alguna cosa que nos hayamos dejado. Hay un epílogo al final, ¿no? Que un poco es una tertulia este epílogo realmente, ¿no? Porque es una reflexión, lo tengo aquí delante, ¿no? Sí, Y es un diálogo. sí es el descubrimiento de realmente dónde termina. Y supongo que no sé si es en parte un homenaje a Ramiro Pinilla, que en teoría todas sus novelas estaban dentro de un universo contenido. Digamos que ese final pudiera dar situación precisamente de conexión con Recuerdos Góticos de Neguri, por ejemplo. Es otra de tus novelas, de Sí, hecho. si miras en el epílogo ese los nombres de las personas que están, las personas que intervienen. Vamos a ver. Lo tengo aquí delante. Le echo ahora un vistazo, porque de todo uno no se acuerda. Hombre, hay aquí un Vicente, por ejemplo. Hablas de un freak. Y el otro, estoy en ello, espera. A ver si lo encuentro. Bueno, de todas maneras me estás hablando de la Rerum Novarum, de la democracia cristiana, del liberalismo. Bueno, eso está interesante. Y se está hablando de alguna manera de Sí, posibles Vicente novelas. está con otra persona. Y el Sí, nombre de esa otra persona es... ¿Eres tú? No, soy yo. Son una especie de... No sé si homenaje o recordatorio de que... Bueno, son Vicente Fuentes y el muchacho de mundodesconocido.com. Bueno, luego .es. El del canal. Sí, le puse esos dos nombres en ¿Quién homenaje es? a esas dos personas. El de Mundo Desconocido, de hecho, es curioso. Él es castellano, que yo Sí, de sepa. Valladolid. Correcto. Pues Y era puse bastante. los dos nombres pensando en esos dos muchachos. Sí, el de Mundo Desconocido, hombre, no es un canal que yo vea con José Luis frecuencia, Camacho. pero sí sé quién es porque es que lleva más de 10 años con el tema. Sí. Sí, sí. Sé quién Y es. ¿no te has dado cuenta de que Frick también es el nombre de... Si quieres buscarlo, busca qué relación con otros nombres tiene Frick. Hombre, sí, es la diosa nórdica de la fertilidad. Sí, sí. Hombre, tiene relación, evidentemente. Si estamos en una distopía nórdica, la tiene. Con lo cual es algo simbólico de... Bueno, ha nacido
y tiene conexión con uno de los personajes de, de ese otro mundo. Para finalizar, una reflexión que tengo. A mí, ¿sabes qué me parece la familia de Freya? Me parecería una familia que en la España del siglo XIX estaría o con los liberales progresistas durante el reinado de Isabel II o con los liberales fusionistas en el reinado de Alfonso XII, Alfonso XIII. ¿A qué me refiero? Que dentro de lo que eran las élites, yo quiero recordar que en el Estado español no hay sufragio universal masculino hasta 1890. No. Forman parte de esa élite, pero son de esa élite, digamos, aperturista. Y al final el Partido Liberal Progresista y el Partido Liberal Fusionista venían siendo eso, ¿eh? Es decir, no cuestionaban el sistema socioeconómico, ¿eh? Sí, precisamente introducía ese elemento de José Luis Camacho con Vicente Fuentes porque te habías dado cuenta de que no es una distopía de futuro, sino una de pasado. Correcto. Sí, sí. Y Y se plantea. técnicamente la ciudad está debajo de lo que actualmente es las galerías de Begoña. Sí, eso se explica. Eso se explica. Eso se explica. Lo cual resulta curioso porque tiempo después de haber escrito me dijeron, Concho, se ha descubierto una cavidad ahí debajo. Hombre, no será muy grande, pero resulta curioso que yo lo puse antes de que se supiera. Pues está, la verdad, interesante y bien traído. Bien, pues un poco voy a explicar. Este libro está a la venta en Amazon. No tendrías un ejemplar por aquí para enseñarlo, ¿verdad? No tengo. Bueno, no te preocupes, lo pondré en la descripción para quien lo quiera comprar. Yo lo recomiendo porque realmente, como mínimo, va a hacer pensar a quien lo lea. Yo debo decir que, aunque es una novela corta, me la ventilé en 2 noches, no enteras, entiéndanme. Esto, si se lee con atención en 3 horas, está listo, ¿no? Y bueno, antes de terminar, si te gustaría decir algo más. Que fue un disfrute el poder escribirla. Y me alegro ciertamente tanto en la presentación que se hizo con Álvaro González, que fue la primera presentación de un libro que hizo, y bueno, pues está bien a las personas que uno quiere, incluso ese pequeño elemento de sacarlas de la zona de confort, aunque fuera por unos minutos, y coincidiste con él en básicamente lo que él decía. A la hora de que se leía muy rápido, él parece que lo leyó en la lavandería mientras hacía sus cosas, y creo que duró también su lectura entre 2 horas y media, 3 horas, y también esa reflexión que está incorporada en la descripción de la novela en Amazon, que también coincide respecto de lo que pensáis, en tanto en cuanto pareciera que es una novela interesante, pero que pudiera haber dado para algo más extenso y que bueno, pues ahí están las críticas de vosotros tres para poder sumarse otra más que pueda haber de los que ahora quieran adquirir el libro y sumarse y comentarlo, bien sea allí en Amazon, pero es mucho mejor aquí en el canal de Xavier en comentarios, lo cual también es bastante recomendable. Pues esperemos que sea así. Nada, Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí. Y nada, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, comentad, compartid, dadle al me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos el próximo.